Bueno, buenas tardes. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre una técnica de comunicaciones de radiofrecuencia que se denomina speed spectrum en inglés. En castellano lo traducimos como espectro expandido. Como decíamos, es un sistema de radiofrecuencia y el nombre está indicando espectro expandido, y es que es una técnica que tiene la particularidad de utilizar un mayor ancho de banda que el requerido, el mínimo requerido, para transmitir la información. Eh, Anteriormente, en todos los sistemas de modulación que hemos visto, una de las características que tenían, por ejemplo, los sistemas de modulación multinivel, era de que podemos mandar mayor cantidad de bits por símbolo, de tal manera que podíamos, o una de las características que se buscaba en las transmisiones, era una mejor utilización del espectro necesario para transmitir la información. En este caso, estamos ante una tecnología que hace precisamente lo contrario, o sea, utiliza un ancho de banda mayor que el necesario para mandar la información, ¿sí? Para lograr eso, generalmente se usa, esta técnica es una técnica que por un lado tiene características de modulación y por otro lado tiene características de codificación. Entonces se utiliza una señal especial, digamos, que se llama la señal de spreading, ¿sí? O señal código, formada a partir de una secuencia numérica pseudo-aleatoria. O sea, se genera en el transmisor un número aleatorio, o pseudo-aleatorio en realidad, o sea, es una señal que en realidad es conocida, pero que tiene características de ser aleatoria, para justamente expandir el espectro de la señal de datos. Esa señal de datos transmitida puede ser recuperada en el receptor, porque el receptor conoce, ¿cierto?, cuál es precisamente esa secuencia numérica pseudo-aleatoria. Bueno, por un lado, la técnica se basa precisamente, o es una de las consecuencias de la ley de Shannon-Hartree. O sea, con la ley de Shannon-Hartree nos decía que la capacidad de canal, que era la máxima velocidad de transmisión admisible para un canal con un ancho de banda B y una relación señal-ruido establecida, ¿cierto? Nos dice, si nosotros analizamos la fórmula, que nosotros podemos si mantenemos constante esa capacidad de canal o esa velocidad de transmisión, ¿cierto?, lo podemos hacer o aumentando el ancho de banda y disminuyendo la relación señal-ruido, ¿cierto?, si mantenemos C constante, ¿sí? Entonces, en esto precisamente se basa la técnica de speed spectrum. O sea, para una velocidad de transmisión constante, ¿cierto?, nosotros podemos aumentar el ancho de banda y con esto expandir el espectro, disminuyendo la relación señal-ruido. Entonces, en la gráfica podemos ver, ¿sí?, que esta sería, digamos, el lóbulo principal, ¿cierto?, de la densidad espectral de potencia, ¿sí? Suponiendo este sería el eje, y este sería el lóbulo principal de la relación, ¿se acuerdan? Seno de x sobre x al cuadrado, ¿cierto? Y como consecuencia de la expansión del espectro, esta sería, como ven ustedes, el espectro expandido, ¿sí? La idea es mantener la energía o la potencia de la señal constante, o sea, el área esta sería igual al área esta. Nada más que acá, como ven, se baja la potencia de la señal y se aumenta, en consecuencia, el espectro de la señal utilizada, ¿sí? Fíjense que en este caso, el tiempo del bit, o sea, la velocidad de señalización, ¿cierto?, que para el caso de señales NRZ es igual a la velocidad de transmisión, y por lo tanto acá tenemos R, que sería la velocidad de transmisión, para la señal no expandida. Una vez que la señal se expande, como ven, ¿cierto?, la velocidad de señalización ahora es la inversa de justamente lo que se llama el tiempo del chip, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?,
podemos decir que al disminuir notablemente la potencia de la señal, puede ser incluso que, en el caso extremo, por ejemplo, la potencia de la señal expandida puede incluso caer por debajo, ¿cierto?, de la potencia de ruido. Bueno, y esto justamente trae como consecuencia algunas ventajas que tiene utilizar el espectro expandido. Acá vamos a ver, en esta figura, podemos ver tres, si se quiere, ventajas de la utilización de este espectro expandido. Esto nace, o esta técnica nace allá por el año 1940, ¿cierto?, en el ámbito militar, como técnicas, digamos, para que evitar la interferencia de las señales, ¿sí? Entonces, o que no se puedan detectar. Entonces, una de las primeras consecuencias, una de las primeras ventajas, es la baja probabilidad de detección de la señal. Entonces, fíjense, lo que hemos logrado a partir de expandir el espectro, como vimos en la gráfica anterior, es que el espectro de frecuencia de la señal transmitida cae prácticamente a los niveles de ruido. Entonces, si en el medio, bueno, este sería el lado transmisor, ¿cierto? Y este sería el lado receptor. ¿Sí? Si en el medio, si en el canal de comunicaciones hay alguien que quiere escuchar la conversación, ¿cierto? O sea, averiguar qué es lo que se está transmitiendo, ¿cierto? Es muy difícil que lo haga porque la potencia de la señal prácticamente se confunde con el ruido, ¿sí? O sea que sería muy difícil que pudiese detectar qué es lo que se está transmitiendo. Sin embargo, una vez transmitida la señal, en el lado del receptor, la potencia de la señal original se puede recuperar, ¿cierto? Puesto, como hemos dicho, el receptor puede hacer eso a partir de que conoce el código utilizado en el transmisor, ¿cierto?, para hacer o es para expandir el espectro. Ya vamos a ver cómo. Otra consecuencia, digamos, u otra ventaja de utilizar este espectro expandido es rechazo de interferencia. O sea, puede ser que el enemigo, vamos a decir acá, quiere no quiere, o digamos, saber qué es lo que se está transmitiendo, sino quiere, por ejemplo, interferir la señal de que el receptor no puede recibirla. Entonces, nuevamente, fíjense que si una vez transmitida la señal en el canal, esta puede ser fíjense, la potencia de la señal interferente, ¿cierto? O sea, la potencia de la señal interferente es mucho mayor que la potencia de la señal interferida, ¿sí? O sea, de la señal transmitida. Pero ¿qué pasa? En el receptor, al recibir esto sería la entrada del receptor, o sea, la señal interferente del enemigo más la señal transmitida por nuestro aliado, podemos decir en términos de guerra. ¿Qué pasa? Al producirse en el receptor el proceso inverso, ¿cierto?, o sea, de desexpansión, llamémoslo de esa manera, ¿sí? ¿Qué pasa? La señal interferente es, digamos, expandida y por lo tanto cae por debajo del ruido, y la señal recibida, digamos, o transmitida, ¿sí?, es, como vimos anteriormente, al ser demodulada, ¿cierto?, vuelve a recuperar el valor de potencia original. Y de esa manera, entonces, para el que tiene el código, ¿cierto? O sea, para nuestro aliado que tiene nuestro código, ¿cierto?, puede recuperar entonces el valor de la señal, puesto que la señal interferente ha quedado por debajo del nivel de ruido. Y en el último caso, que es el caso que nos interesa más a nosotros para la materia, es lo que se llama, o nos va a permitir, lo que se llama, o una forma de múltiple acceso, ¿sí?, o de multiplexación por acceso múltiple, que se llama. En este caso, lo que tenemos dos transmisiones, dos usuarios, que transmiten, ¿cierto?, a la misma frecuencia y al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de multiplexación por división de frecuencia o por división de tiempo? En este caso tenemos dos usuarios que transmiten a la misma frecuencia y al mismo tiempo, pero con distintos códigos. Entonces, el usuario A transmite una señal, ¿cierto?, con un código,
y el usuario B transmite otra señal con un código distinto, ¿cierto? Ambas han sido expandidas, como ven ustedes, ¿sí? Y son transmitidas por el canal de comunicaciones. Del lado del receptor, ¿cierto? Aquel receptor que tenga el código de la señal transmitida, en este caso, por ejemplo, el código de A, va a poder, digamos, demodular la señal y recuperar la potencia de la señal original. Pero no así para el caso de la señal B. En ese caso, si la transmisión era para la codificación, era codificado por el que tenía la señal A, ¿cierto? Este va a poder recuperar la señal, pero no el de la señal B. De esa manera, ¿cierto? Se da esta segunda forma de acceso múltiple que se llama multiplexación por división de código. Vamos a ver un poquito al final de la charla. ¿Sí? Acceso múltiple. Bien. Existen básicamente, hay distintas técnicas para lograrlo. En realidad son 3, pero las más utilizadas son 2. Entonces, una trabaja expandiendo expande el espectro trabajando sobre los datos, y es lo que se llama espectro expandido por secuencia directa. Otro lo hace trabajando sobre la frecuencia del oscilador, ¿cierto? O sea, de la frecuencia portadora del oscilador que va a producir la modulación de los datos para ser transmitidos por una antena, o sea, en forma de inalámbrica. En este caso, el espectro expandido se llama espectro expandido por salto de frecuencia, porque trabaja sobre la frecuencia, como dije, del transmisor, ¿sí? Sobre la frecuencia de la portadora. Recuerden que esto, dijimos, es una técnica de radiofrecuencia, una técnica que se utiliza en wireless, principalmente. Bueno, veamos el primer término, cómo se produce la expansión del espectro por secuencia directa. Entonces, en este caso vamos a considerar que la señal de datos es una señal NRZ, ¿sí? O sea, el código de línea de la señal de datos que entra al modulador es una señal NRZ, ¿sí? Esa señal de datos es, digamos, multiplicada, si se quiere así, ¿sí? Por una cantidad de pulsos de otra señal que permite expandirla. Esos pulsos, o ese código, se llama spreading code o chip code, ¿sí? Básicamente, ¿qué es? Una señal también digital, pero donde el tiempo de duración de cada uno, de cada cero, de cada chip que se llama en este caso, es mucho menor que el tiempo de transmisión de cada bit, ¿sí? Y como sabemos, al ser el menor el tiempo, digamos, de duración de cada bit, en este caso, ¿cierto? La velocidad de señalización es mayor, perdón, y en consecuencia el ancho de banda es mayor. Es de ahí donde se produce justamente la expansión del espectro de frecuencia de la señal modulada. Este chipping code, ¿cierto? O esta secuencia de unos y ceros, recuerden que tiene que ser pseudo aleatoria, pero tiene características especiales, ¿cierto? Como por ejemplo, que la autocorrelación entre los unos y los ceros tiene que ser, digamos, óptima, si se quiere. Y por ejemplo, uno de los códigos utilizados, que es el que vamos a ver como ejemplo, que es el código que se llama secuencia de Barker, ¿sí? Que tiene 11 bits, la cantidad de unos y ceros, ¿cierto? Es prácticamente la misma, ¿sí? No es la misma porque son 11 bits, es impar. Pero digamos, normalmente tiene 5, 1 y 6, 0, o 6, 0 y 5, 1, ¿cierto? Bueno, entonces, una de las ventajas que tiene esta modulación por secuencia directa es que es muy fácil de realizar. Fíjense que en la gráfica, la modulación o la codificación se hace simplemente con una comportadora exclusiva. Entonces, acá tendríamos los datos, los unos y ceros que conforman el tren de datos que se quiere transmitir, y abajo tenemos la secuencia pseudo aleatoria de 11 bits que conforman la secuencia de Barker. Como ven, tiene 11 chips, o sea, 11 unos y ceros, nada más que cada uno y cero, como ven, es de mucho menor duración que los unos y ceros de nuestro
de nuestra transmisión de datos. Y lo que hace esto es precisamente la comportador exclusivo. Recuerden, la comportador exclusivo se comporta de tal manera que, decimos, el valor exclusivo también se llamaba suma módulo cero, dije bien, puesto que, o suma sin acarreo, de tal manera que 0 más 1 era 1, 1 más 0 era 1, y 1 más 1 era 0, y 0 más 0 era 0, ¿cierto? Esto significaba que la salida era 1 cuando las entradas eran distintas, o sea, cuando las entradas eran 0 y las entradas, digamos, a la comportador exclusiva eran distintas. O sea, 0 más 0 daba 0, 0 más 1 daba 1. ¿Sí? En consecuencia, la salida de digamos, de la comportador exclusivo nos da, ¿cierto? Para un bit 0, esta sería para este bit 0 y para esta secuencia, nos da esta secuencia, y para un 1 nos da esta secuencia. ¿Sí? O sea, claramente es como que si codificáramos con un código especial cada 0 o cada 1. Y el tiempo de duración de cada símbolo de salida, que es lo que se llama el chip code, como vemos, es mucho menor que el tiempo de duración de los datos. Entonces acá, en esta imagen, podemos ver entonces que este sería el tiempo del bit, este sería el espectro de ese tiempo del bit, que está vinculado con RB, que es la velocidad de transmisión, que es la inversa del tiempo del bit. Este es el tiempo del chip, que como ven es mucho menor que el tiempo del bit, y en consecuencia, este va a ser ahora, ¿cierto? Sería el lóbulo principal, o sea, el ancho banda del primer nulo ahora, va a estar dado por la inversa del tiempo del chip, que obviamente es mucho más. ¿Sí? Vemos acá la expansión precisamente del espectro. Bueno, y en consecuencia, el tiempo de la señal transmitida, como dijimos, es el producto de los datos, o mejor dicho, la suma lógica, para ser más exacto, para ser correcto, la suma lógica de el bit con el código de Barker, en este caso, o la señal de Spreading. Acá vemos en esta gráfica lo que sería básicamente el modulador, que se utiliza, por ejemplo, en wireless. Esto lo van a ver ustedes después con el ingeniero Villarreal, digamos, en el estándar de wireless, lo que se llama 811.b, que transmite a 54 megabits por segundo, en 2,4 GHz, en la banda de 2,4. Entonces acá tenemos básicamente el modulador o el transmisor y el receptor, ¿sí? Entonces, acá tenemos la entrada de datos, acá tenemos el código de spreading, o el código de Berker, para el ejemplo, y la salida son esos unos codificados. Eso luego lo que se modula, ¿cierto? A través de un modulador de producto, por ejemplo, donde por acá tenemos esa señal de spreading digital, y acá tenemos la portadora, ¿cierto? De una determinada frecuencia. ¿Sí? En este caso las portadoras están en la banda de 2,4. ¿Sí? Ahí, en la banda de 2,4 para este estándar tenemos 15 canales, o 16 canales, 14 canales, ¿no? Cuyas frecuencias, como vemos, están en la banda de 2,4, ¿sí? Y esa señal es transmitida, esa señal modulada, ¿cierto? Es transmitida utilizando, por ejemplo, PSK o QPSK, o BPSK, perdón, y es recibida entonces por el receptor. Y el receptor, luego de demodularla, ¿cierto? Tiene, como dijimos, el chipping code, el mismo chipping code, y es lo que permite recuperar en el receptor, ¿cierto?, la señal de banda base o la señal de unos y ceros transmitida. Bueno. Entonces, esto es entonces lo que se conoce como modulación expandida o espectro expandida por secuencia directa. Como vemos, para expandir el espectro se trabaja sobre los datos, ¿sí? Sobre la entrada de datos.